You know, these people. Cool. Bienvenidos y bienvenidas al programa Autores de Historia. Normalmente estamos programando desde la ciudad de Bogotá. Hoy, sin embargo, estamos programando desde la bella ciudad de Medellín. Estamos en medio del Congreso Colombiano de Historia y aprovechamos esta ocasión para entrevistar a colegas que normalmente no es tan fácil de entrevistar porque no estamos trabajando en el mismo lugar. Conmigo están la profesora Mariluz Vallejo Mejía y, como sabemos muy bien, es comunicadora social, tiene un trasfondo muy fuerte en periodismo, trabajaba en términos investigativos temas relacionados con el periodismo, sobre todo en Colombia, y varios de sus publicaciones para nosotros los historiadores han sido muy importante. No voy a mencionar todo, porque si menciono todo vamos a gastar todo el programa mencionando los títulos de los... Exacto. Menciono unos sobre todo, A plomo herido, una crónica del periodismo en Colombia, 1880-1980, que se convirtió, después de su publicación en el año 2006, en un libro obligatorio para cualquier persona que trabaja la historia del periodismo, la historia también de los diarios en Colombia. Bueno, menciono también algo más reciente o muy reciente, Los cercos del debate sobre la restitución de tierras, 2017, ¿no?, que se publicó hace muy poco, y temas muy de actualidad como el libro Las bases de la discordia, el acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos en la prensa nacional. La profesora Mariluz recibió premios muy importantes. En algún momento me gustaría también hablar un poco sobre estos para su trabajo como investigadora, como profesora, liderando proyectos de investigación en la Universidad Javeriana en Bogotá, que es su, digamos, sede principal de actividad profesional. Estamos también con la profesora Catalina Castrillón, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y con un doctorado en historia de la misma universidad. Ahora está trabajando como profesora de planta en la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. Y lo que une a las dos entrevistadas es su interés por medios de comunicación, y en este caso Catalina está trabajando fuertemente la historia de la radio, un tema muy poco trabajado hasta la fecha realmente, no solamente en Colombia, no es un tema que es difícil de investigar. Me gustaría empezar con la profesora Mariluz, empezando con la pregunta, ¿cuál fue el interés de llegar al campo de los medios de comunicación, de la comunicación social, cuando usted se decidió a estudiar? ¿Cuál fue la fascinación? ¿De dónde venía eso? Venía Gisela, primero gracias por esa presentación tan generosa. A Gisela la conozco ya de un tiempo atrás, ella como directora de trabajos de tesis y yo como jurado, y pues hemos coincidido mucho en esta pasión por los medios. Yo llegué a estudiar comunicación porque me frustré con la literatura. Hubiera querido estudiar literatura, pero no había la carrera solo de literatura, sino que era filosofía y letras, y bueno, encontré que la comunicación podría ser más abierta para otros, ver el periodismo y explorar otros campos, y realmente pues mi vocación sí era la de periodista. Entonces hice la carrera y salí derecho a ejercer el periodismo y en el campo cultural. Ya.
Y usted trabajó varios años como periodista, Sí, ¿cierto? sí, yo entré al periódico El Mundo, que además era el sueño para los periodistas pues, de mi generación, que sabíamos que en Medellín solo existía El Colombiano y El Mundo, que era un periódico muy joven, en ese momento estaba muy recién fundado, lo dirigía Darío Arismendi, y había un equipo maravilloso de cronistas, de editores. Sobre todo estaba muy clara esa figura del editor, que lo terminaban de formar a uno en la redacción, y el sueño desde que entré al periódico a estudiar la carrera era entrar al Mundo. Era el sueño mío y de otros pocos que teníamos la vocación, y allí y efectivamente allí hice mi práctica y allá me engancharon y me dieron la posibilidad muy pronto de encargarme de la sección cultural, de la parte cultural, y ese fue mi foco. Y terminé como editora de un suplemento cultural, pero pude, digamos, tener esa formación de manera muy autodidacta, porque a uno en la carrera no le enseñaban pues a escribir crítica de arte, ni teatral, ni todo esto. Fue un espacio de aprendizaje allí mismo, pero con todas las libertades, y entonces fui muy feliz como periodista. Esa fue una etapa que adoro de mi juventud. Y sigue dirigiendo una revista, ¿cierto? Sí, no, sí. Yo Gisela, sigo siendo periodista. Es que uno, cuando además era muy reportera, muy de calle, lo que pasa es que estando allá en El Mundo, yo sentí la necesidad de formarme más en literatura, volver a ese interés original que yo tenía por la literatura, pero tener pues mayor formación, y me gané una beca para ir a España. Allá empecé en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Empecé digamos, con un primer trabajo sobre edición de suplementos culturales. Esa fue como una tesina que hice, y a raíz de eso me había ganado una beca que era para periodistas latinoamericanos, que daba, que daban los alemanes en esa época, y se llama el programa PGLA, para graduados latinoamericanos, y de ahí les gustó pues digamos ese ámbito del periodismo cultural, que no lo estaban trabajando, y me dieron otra beca para hacer ya el doctorado, y yo lo hice en crítica literaria. Que era el sueño mío, era profundizar en la crítica, y pues la tesis me la publicaron allá mismo, y hizo parte de una serie de manuales que todavía se consultan de la Universidad de Navarra, que son muy buenos, sobre la columna de opinión, el suelto, la crítica literaria. Sigue siendo un libro pues vigente. Pero donde nació el interés por los archivos, por rastrear la prensa, fue allá. No se me había pasado nunca, además tampoco pensaba que yo me iba a dedicar a la investigación, por lo que me encantaba el oficio de reportera. Pero entonces uno de los capítulos de la tesis se me ocurrió que tenía que rastrear la tradición de la crítica literaria en España, y buscando no encontré nada, no había nada recogido, como los antecedentes de Ortega y Gasset, que resultó ser su padre, José Ortega Munilla, a finales del siglo XIX, y toda esa, digamos, tradición de una prensa liberal muy progresista, la que fui rastreando, y todos los críticos de su momento, de finales del siglo, Azorín, Clarín, y yo, digamos, descubrí la pasión, la fascinación por los archivos, metida un año en un sótano que tenía solo para mí en la universidad, para revisar todos estos periódicos, y bueno, y en la biblioteca me iba a Madrid para completar, pero ahí ese capítulo es el que más me satisfizo, y me di cuenta que ese iba a ser mi camino de investigación. Y ya tuve la suerte de que Juan José Hoyos, que había sido mi maestro y bueno, un amigo muy querido, que es un gran periodista de aquí de Medellín, que ya pues lo reconocemos todos los que pasamos por la Universidad de Antioquia o por la Bolivariana, como que fue mi escuela, como el maestro de periodismo, el que nos enamoró del periodismo narrativo sobre todo. Juan José me llamó, él estaba en la Universidad de Antioquia, claro, él se jubiló allá,
me llamó para que lo acompañara a crear un programa de especialización en periodismo investigativo. Él tenía esa idea, entonces me dijo, no, véngase, yo ya llevaba 5 años en España, sí, y pues me devolví dichosa a una universidad pública, que es donde, digamos, tenía todos los vínculos afectivos con la de Antioquia, y allí creamos el programa, y yo llegué y Juan me dijo, bueno, vamos a dar el curso de Historia del Periodismo. Entonces él ya había rastreado mucho el siglo XIX, sí, y yo le dije, bueno, yo me encargo del 20, desde finales del 19 al 20, y la hemeroteca de la Universidad de Antioquia es muy completa. Y como pues la universidad se mantenía con sus habituales huelgas, los paros, eso aprovechaba yo el tiempo para meterme a la hemeroteca, igual Juan, y así dimos ese curso, el 19 y yo 20, y ahí empecé ya como a consolidar esta línea de investigación en historia de la prensa, metiéndome en la hemeroteca y dando el curso, y con los estudiantes orientando los trabajos para empezar a rescatar tanto figuras como publicaciones que estaban bastante olvidadas, y que pues lo que había para consultar era muy poco, pues Cacua Prada y Otero Muñoz, y bueno, y para de contar estudios así ya fragmentados. Sí. Entonces ese fue el inicio y la manera como vinculé este gusto por el periodismo, por la literatura y por la historia que se cruzaron. Sí. En algún momento cruzas también temas de violencia, de amenazas, de aplomo herido, etcétera. Viene después, ¿es una explicación particular cómo te acercaste en algún momento a este tema? Esa metáfora de aplomo herido obviamente es una metáfora del plomo en el doble sentido, de los chivaletes donde se hacían los periódicos antes en el sistema frío, ¿no? En caliente, perdón, y el plomo de las guerras, de las sucesivas guerras, ¿no? que acompañó el periodismo colombiano desde el siglo XIX, pero también la violencia verbal, ¿no? Y cómo los periódicos se convertían en trincheras, y fuego venía y fuego iba desde las tribunas editoriales, desde las tribunas de opinión. Entonces tenía ese doble sentido de que el deporte nacional eran las guerras y fundar periódicos. Era otro de Rafael Uribe decía también que ese era un deporte nacional, fundar periódicos, y en cualquier cutrichín, ¿no? Eso no había nada que, digamos, que limitara el sueño de fundar un periódico. Cualquier tertulia se volvía el origen, ¿no? el espacio para fundar un periódico, y una bandera política, desde luego. O sea, un candidato, defender una causa, y ya salía el periódico, y así durara poco, pero digamos que eso ya se ha perdido, se fue perdiendo ya con la industrialización de la prensa. De la prensa, ¿no? Y entonces así saltando, con lo que tú me preguntas, sigue siendo periodista, sí, sigo mirando mucho, sigo analizando la historia política vista desde la prensa, porque es una historia, la historia del periodismo es ineludiblemente política, pero también he mirado mucho la cultural, por ese origen que tengo también de que me interesa mucho la tradición literaria en Colombia, y hago crítica literaria, pues hago el género que cultivo es sobre todo la reseña literaria, y entonces también miro cómo la lectura de la prensa colombiana nos permite identificar todos los movimientos literarios, los grandes intelectuales, y cómo detrás de muchos de estos periodistas también a la vez eran escritores y eran animadores culturales, ¿no? Sí. Y entonces, pues, a todas estas sigo en la academia, combinando siempre la investigación de historia de la prensa, pero también ejerciendo el periodismo como directora y editora de una publicación. En la de Antioquia tuvimos una publicación muy bonita, que yo fui cofundadora con otros compañeros, y se llamó De la Urbe, que sigue pues funcionando De la Urbe, el periódico, que era muy de periodismo urbano y de investigación. Y en la Javeriana fundé con otro compañero hace 15 años ya la revista Directo Bogotá, también periodismo urbano, más dedicado a la crónica.
también a la investigación, pero sobre todo la crónica, que ha sido un género pues del que he vivido enamorada y que me encanta pues orientar a los estudiantes en el cultivo de este género. Y entonces sigue en un contacto muy fuerte con, con la ciudad, con el país en general. Entonces es mucho más fuerte que nosotros los historiadores clásicos, ¿no? Que estamos trabajando más bien aislados. En ese sentido, digamos que es entendiendo que el periodista es el historiador del día a día, ¿no? Del presente, así pues diciéndolo con mucho atrevimiento, pero pues dejamos el registro que después los historiadores consultan. Entonces yo estoy en el momento presente narrando, haciendo esos relatos de ciudad, de Bogotá y también de país, porque también tenemos un medio digital, Directo Bogotá, que ya es directo también país, Directo País, y es una plataforma ya digital, y haciendo ese relato del momento, pero también tomando la distancia para poder orientar los trabajos de investigación y utilizar la prensa como fuente, pero cada vez más interesada en otros medios, en la televisión y en la radio, que es un medio que tú investigas, porque pues creo que es necesario ya mirar los medios en su conexión y en su momento histórico, esas figuras cómo iban transitando de un medio a otro. Entonces ahí se va cruzando todo, pero pues no podría, el ejercer el periodismo de esta manera, como editora, como directora del medio, me permite entender siempre las prácticas, ¿no? Y digamos, estar al día con las nuevas tecnologías y ir cambiándome el chip, porque esto va muy rápido, es muy vertiginoso, y ir aprendiendo estas nuevas formas de narrar, que es lo que tenemos que hacer los periodistas hoy. Entonces, si tú estás mirando al campo, digamos, profesional de los periodistas aquí en Colombia, lo miras ahora y lo comparas con la situación hace 30 años y más allá, ¿no? Por medio de tus estudios, ¿ves grandes cambios en la manera como trabajan, en la manera como interactúan, en qué tipo de gente llega a ser periodista? ¿Tú ves diferencias allá fuertes? Sí, digamos que esa sociología de la profesión la puede uno, cuando uno ha leído y digamos, se ha acercado como a las biografías de estos grandes periodistas, que tampoco es que haya mucho en Colombia, pero las encuentra uno en el mismo rastreo, como los testimonios de los periodistas, de sus afugias, de todas las dificultades que tenía cuando también las épocas de censura. Pero sí puede uno ir mirando la evolución y qué perdimos en esa, ¿no? en esa evolución y qué ganamos. Y se han ganado pues obviamente muchas herramientas nuevas. Los periodistas hoy son todoterreno en cuanto a lenguajes y a tecnologías, son capaces de manejar todos los medios, de hacer, o sea, y eso les toca hacer en el campo profesional, ¿no? en los periódicos o en los medios, escribir para el análogo, para el medio impreso, subir la nota al digital, producir otra nota para televisión, para radio. Bueno, todos los lenguajes tienen que ser, son redacciones ya convergentes, ¿no? Pero que se ha perdido, han ganado todas esas herramientas, pero sí siento que se ha perdido la pasión por la calle, por la reportería real, que es la calle, es salir y reportear, gastar suelas, como decían los viejos periodistas. Es peligroso un poco también, ¿no? Pero Gisela, eso... Si un periodista tiene miedo, alguien que esté formándose en este oficio, a mí cuando un estudiante me dice que le da miedo ir a tal sector porque es muy peligroso ir a Ciudad Bolívar, entonces yo le digo, no, pues piensa de pronto, mejor que te cambies de campo. La Javeriana tiene una posibilidad maravillosa que son 6 campos profesionales, entonces si sienten que lo suyo definitivamente no va a ser el periodismo, pues se pasan a otro, al editorial, a publicidad, a audiovisual, tienen muchas posibilidades, incluso de combinar esos campos. Entonces,
yo pienso que peligroso, o sea, Sí. Tan peligroso como es salir uno a la calle, ya cualquier persona sin necesidad de ser periodista y estar haciendo reportería está después exponiéndose. Pero sí creo que se ha perdido esa pasión que tenían antes por el oficio los periodistas, que veían la curiosidad, veían los temas en todas partes, tenían mucha más, como más empatía por el otro, curiosidad por el otro. Yo siento que un poco se ha perdido eso por estar dominando, aprender a dominar tantas herramientas y ser muy hábiles, muy diestros en los lenguajes, pero se les olvida, como ahora todo es tan fácil por internet, tú hacen la reportería por internet, entonces cuando a mí me llegan con una reportería que es toda bajada de internet, que es Wikipedia, pues me deja un sinsabor, o sea, ¿dónde está la voz? ¿Dónde ver? ¿Qué testimonios trajiste? ¿Qué reportería hiciste? Entonces eso, los periodistas de antes sin grabadora, a mí me parece bellísimo en los 30, por ejemplo, que salían, y el mismo Felipe González Toledo, que es un cronista que aprecio mucho de los años 40, 50, yo compilé un libro que se llama Crónicas Bogotanas de Felipe González Toledo, y que me lo descubrió además Arturo Alape, después, que ese es uno de mis maestros en este cuento de la historia del periodismo también. A Felipe González era sin grabadora y eran unas crónicas impresionantes de los barrios, de los tradiciones, usos y costumbres, pero era una crónica muy urbana, que era el de oído, de irse a los bares, de escuchar a la gente, de escuchar a la gente común, a la gente en la calle, sus preocupaciones, y armar unas crónicas maravillosas y precisas en sus datos, con apuntes, sin grabadora. En cambio ahora pues tienen todos los recursos. Igual el fotógrafo era un verdadero héroe a veces con esos equipos tan pesados y todos esos problemas técnicos, y entonces uno dice, haz un reportaje gráfico, no sé, una manifestación, era toda una osadía, ¿no? De coger una panorámica. Entonces sí pienso que es ese lado romántico de la profesión que a mí, digamos que es lo que más me encantaba al descubrir a estos viejos reporteros, bohemios, sí, pero que esa bohemia también iba acompañada, ¿no? de que eran tertulias literarias, que eran cultos, que leían mucho, que eran intelectuales. Y algunos tenían el estatus, a otros nunca se los reconocieron, pero eran muy leídos y muy inquietos, sí, por todo, sabían de todos los temas. Incluso ya los que eran columnistas hablaban, o sea, tenían una versatilidad. Un día escribían sobre un tema de política, economía, igual, de teatro, todos eran multifacéticos, ¿no? Entonces eso sí se ha perdido mucho, esa práctica sí se ha perdido mucho y se ha ganado, digamos, en la riqueza de lenguajes. Hace muy pocos días, Tere, usted ganó un premio muy importante en la Javeriana, si lo entendí bien. ¿Quiere explicar un poco qué fue? Sí, Gisela, al cierre del Congreso de Investigación de la Javeriana, entregaron los premios que se dan por tercera vez. Esta es la tercera versión, los premios a los mejores investigadores en las 4 áreas de las ciencias, ¿no? Exactas, naturales, y yo lo recibí en las ciencias sociales, humanas y en artes también. Que eso pues fue muy honroso, porque es un premio que se da de todas las facultades de ciencias sociales y artes. Los decanos postulan de a 2 profesores y, digamos, éramos como 35 y fue muy honroso porque pues digamos que a mí me identifican y me reconocen más como periodista, he sido sobre todo profesora de periodismo, y el periodismo pues siempre ha tenido, digamos, más diferencias con otras ciencias sociales, o ha sido, digamos, más cuestionado y más criticado. Creo que entre todas las ciencias sociales es la disciplina que más palos recibe, porque, pues claro, porque somos objeto de todas las críticas, porque somos la profesión más expuesta y digamos que es más
difícil ese reconocimiento de periodista científico-social Sí. entre todos los demás científicos sociales. Sí. Entonces sí fue, digamos, Ya. una sorpresa muy grata porque necesitamos los periodistas este respaldo Sí. ahora más que nunca. Sí. Y pues por digamos, el momento en que está viviendo la Facultad de Comunicación y Lenguaje, y con la decana que tenemos, que también es periodista, Marisol Cano. Digamos que le queremos dar mucho impulso al pregrado como tal y al nuevo proyecto que tenemos de maestría en periodismo científico. Entonces, en parte es un espaldarazo para empezar desde la maestría, que la concebimos como periodismo científico es en ciencia, salud, medio ambiente, para dialogar con otras disciplinas, y no solo de las ciencias sociales, sino también de las ciencias de la salud, para dialogar con los ecólogos, biólogos, médicos, para empezar a trabajar más en serio el tema del periodismo científico, que creemos que hace mucha falta en Colombia en este momento del posconflicto, sobre todo. Olvidamos mencionar también que el periodismo como campo de investigación y estudios fue iniciado en Bogotá, por lo menos, en la Universidad Javeriana. Inició en la Javeriana desde el año 46, Gisela. ¿Te acuerdas que cuando en la tesis de Nelson Castellanos, que hace todo este repaso, y el padre José Rafael Arboleda, un jesuita, fue el que le dio como institucionalizó la escuela ya desde el 50, ya como creó la escuela, y fue escuela de periodismo durante muchos años, hasta que con el cambio de CIESPAL se volvieron estudios más de comunicación, y ya el periodismo es un área. Pero ahora queremos recuperar. De hecho, yo tuve la suerte de participar en la de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, esos 7 años que estuve, crear una disidencia, pero que yo creo que fue muy positiva, de crear la escuela de periodismo aparte, sacarla de la Facultad de Comunicación e independizar los estudios de periodismo. Hicimos este proyecto y bueno, fue muy luchado, y eso nos ganamos, o sea, tuvimos que dar la pelea, porque es el gremio de AFACON, que reúne las facultades de comunicación, que no les gustaba ese cisma ahí que íbamos a crear, pero ha funcionado muy bien. Cuando yo me fui a la Javeriana, pues empezaron la escuela, y es porque es con el sentido de formar periodistas con vocación, realmente que solo quieren ejercer el periodismo, no que están, bien que la salida laboral van a ser las relaciones, la comunicación organizacional, otros campos, la publicidad. No, aquí es que usted se mete a hacer periodismo porque quiere de verdad este apostolado que se vuelve el periodismo responsable y comprometido. Eso es un apostolado, no hay horarios, no hay mal pago, tiene muchas desventajas, pero es la profesión que más compensa por el impacto que puede tener el trabajo. Por esta razón, la importancia de crear otra vez una carrera bien delimitada para gente. Al llegar a la Universidad Javeriana, pues me sentí cómoda, porque el programa es diversificado, tienen un ciclo común, pero al tercer semestre ya ellos escogen su énfasis profesional, y hasta pueden ya hoy en día pues combinan con otra carrera, y entonces estudian historia, lo que les gusta la historia y en el énfasis de periodismo, y salen unas combinaciones muy interesantes en ciencia política o en artes. Entonces la Javeriana vi esa posibilidad, porque si no, para mí enseñar es muy difícil si tengo estudiantes que no quieren, y que también les encante leer, porque yo sí, mi maestro fue Juan José Hoyos, y lo que más insistía es que un buen periodista tiene que leer, y tiene que leer, ojalá pues muy buena literatura, los clásicos, y estar curioso por todo, y ver cine, y estar ávido por todo las expresiones culturales, porque eso es lo que te da la sensibilidad para escribir. De otra manera, pues no. Y lo que tenemos los periodistas, y uno siente que todo lo que tenemos de similitudes, que después podemos hablar de eso, periodistas y historiadores, lo que nos permite sobresalir es la narrativa, la manera como contamos las historias.
podemos utilizar Sí. las mismas fuentes, Sí. y eso nos pasa con otros científicos sociales, con un antropólogo, un sociólogo. Podemos tener las mismas fuentes, el mismo método etnográfico, hicimos la observación, recogimos, pero nosotros estamos obsesionados con la estrategia narrativa. Exacto. Cómo contamos Sí. esto para Sí. que le llegue a Sí. audiencias muy amplias, y ya no solo pensamos en el texto que le llegue, Sí. sino que pensamos, hay que aprovechar el sonido, porque estamos hablando de un músico, estamos hablando de una orquesta, tiene que sonar, tenemos que ver. Entonces ya pensamos en esos múltiples lenguajes, pero lo básico es la investigación y la escritura, y una estrategia de escritura que haga, que acerque a la gente a estos relatos, a estas investigaciones. Entonces pienso que eso es lo que tenemos, digamos, de fortaleza, y Sí. la debilidad, sí, es esa falta, a veces la falta de rigor por las prisas y por la manera como nos toca, ¿no? La presión para salir al aire, para divulgar, para Sí. que no se pierda la chiva, Sí. la primicia, Sí. nos obliga a veces en esas prisas a Sí. atropellar la información o a distorsionar la información. Entonces digamos que eso es lo que tenemos que aprender de los historiadores, el rigor, la ponderación y el contexto que hay que saberle dar a toda información, que tiene que Pero tener un compartimos contexto. mucho en realidad, ¿no? Entre historia. Compartimos mucho, Sí. Gisela. Sí. Porque mira, manejamos las mismas fuentes, si se quiere, ¿no? Documentales, orales. Sí. Ustedes tampoco se quedan satisfechos solo con las fuentes. De hecho, yo cuando hago trabajo de historia, la investigación, por ejemplo, de Cromos, la última que escuchaste ayer, que presenté algo, a mí no me deja satisfecho solo lo escrito, sino que yo busco los, ¿no?, protagonistas, Exacto. quienes están vivos y quienes me pueden contar cómo fue esa época en realidad, Sí. y te da otra versión, es Sí. otra, o sea, te da un vuelco. Si Sí. uno se queda solo con la fuente primaria, no es completa la historia, no está completa. Entonces manejamos las Sí. fuentes, Sí. y nosotros pues digamos casi que por hábito vamos a buscar, salimos a Ya. buscar las voces. Sí. Y tenemos, digamos, también ese interés por marcar la época para poderle encontrar un sentido a los hechos. Sí. Y entonces esa preocupación por el contexto, que desafortunadamente pues no la tienen todos los periodistas, pero esa es una regla de oro para un periodista. Exacto. Toda información tiene que tener contexto. Sí. Solamente Y ese ustedes están bajo una presión terrible de producir Exacto. rápido, mientras nosotros Entonces a veces estamos no tenemos todo el fácilmente unos tiempo años de como- hacer. Sí. Y también, por ejemplo, pienso aquí escuchando a algunos de los ponentes en este congreso, que para nosotros también es tan importante, para el historiador como para el periodista, lo que se narra como lo que se oculta, lo visible como lo invisible. Sí. Un buen periodista Sí. sospecha cuando no sabe que hay falta, ¿no? Piezas en esa información, que falta algo, que hay algo incompleto, y Sí. creo que eso es lo que al periodista, al historiador lo lleva a formular hipótesis también. Sí. O sea, de ahí nace, surgen las preguntas: ¿por qué no se dijo? ¿Por qué se ocultó? Y en eso también creo que nos encontramos. Sí. En el método también, Exacto. este método que el indiciario, el de Ginsburg, que hablaban también esta mañana, creo que lo tenemos a partir de sí, esos detalles reveladores, esas huellas que quedan perdidas y que pasan inadvertidas, son las que nos interesan a ambos. Y yo pienso que también este momento histórico, y ese es el encuentro mucho sentido a este congreso que está dedicado a narrar el conflicto, el posconflicto, posacuerdo, como le queramos llamar, porque ahí sí que nos encontramos los historiadores y los periodistas. Sí. Creo que ahí más que nunca este es un espacio de encuentro. Hablar, cuando escuchábamos a Gerard esta mañana, hablar de la memoria y todos estos procesos de reconstrucción de la memoria, pues los periodistas los manejamos. Hay unos, digamos, expertos ya en estos temas de la memoria no individual y memoria colectiva. El mismo Martín mencionó a Patricia Nieto, a Alonso Salazar, que lo han hecho maravillosamente, y los testimonios individuales de las víctimas.
y yo creo que este es el momento para que nos encontremos y empecemos a compartir miradas, metodologías, perspectivas teóricas para hacer relatos que tengan realmente resonancia, que circule, sobre todo que circule. Que es... Sí, en eso los periodistas son infinitamente mejores y mejor preparados como para llegar a un público amplio, ¿no? A nosotros nos parece que nosotros primero sabemos más y más sobre menos y menos, entonces estamos investigando temas cada vez más reducidos y muchas veces con muy poca comunicación e intercambios con el público en general. Entonces allá nosotros podemos aprender mucho. Nosotros tenemos algo muy, digamos, que nos critican mucho, y es que somos muy atrevidos, muy invasores, nos metemos en todos los campos, o sea, con todo el descaro, sobre todo tomamos muchos riesgos. Pero yo digo, entre tomar riesgos, eso es como cuando Belisario decía, entre una prensa censurada, amordazada y una prensa desatada, que él prefería la prensa desatada. Es más o menos eso. ¿Qué prefieres? Un periodista que se lance a la pista, ¿no? Se lance al agua sin mirar, ¿no? Sin calcular riesgos, pero que en esa, digamos, con esas audacias, pues es que logra llegar a descubrimientos. Que sea mucho más medido y mesurado, pero es que como estamos entrenados es para tirarnos al vacío y salir. Entonces yo creo que esa es una deformación profesional que tiene sus, digamos, sus ventajas a ratos, y a ratos pues lo hacemos muy mal y por eso nos critican tanto. No, a mí me parece que podemos aprender somos mucho. Además muy autocríticos porque nos han dado tanto palo a los periodistas toda la vida. ¿Sí? Es hasta divertido. En cualquier foro que hay sobre periodismo salen los directores de medios, todos muy reconocidos, y dicen que las facultades estamos formando muy mal a los nuevos periodistas, que no les enseñamos sino teoría, que nada de práctica, y ya son lugares comunes y que los repiten y no es cierto, porque nosotros les damos espacios de práctica, los tenemos, los medios de práctica y bueno, pero lo que nosotros esperamos la academia, aparte de que nos tiren el agua sucia, de que todos los errores que se cometen en los medios es por culpa de que los formamos muy mal a los periodistas, son muy superficiales y son muy irresponsables por culpa de la academia, pero yo lo que les devuelvo la pregunta, digo, ¿no será que no los están formando en las redacciones? Ellos llegan muy jóvenes y necesitan editores, sobre todo esa figura de editor que ya se perdió, esa sí que se perdió por los procesos ya de industrialización y de los costos y las presiones que sale mucho más barato, que un editor cuesta, es un profesional ya muy maduro, muy formado. Entonces en las redacciones es donde se continúan formando. A mí me siguieron formando, yo terminé mi formación, fue en una redacción con buenos jefes, pero si en los medios esto es así, produzcan, como sin pensar casi, y sin orientación, pues claro, los jóvenes ya digamos, empiezan a cometer errores porque falta esos procesos más críticos que lo vemos hay redacciones que todavía tienen ese espíritu de escuela, como el Espectador, que al punto de que Fidel Cano, el director del Espectador, tiene una columna que se llama La redacción al desnudo. ¿La han visto? En YouTube tienen. En YouTube. Lo cuelgan semanalmente y es látigo, ¿no? Se laceran, autolátigo, hicimos mal, esto fue lo peor, este título terrible, aquí, pero no está señalando a ningún. Él como director asume las culpas y pide disculpas, valga la redundancia, al público. Esa es la escuela Cano, ¿no? Esa es una vieja escuela de respeto por el lector y las audiencias, porque ahora el espectador, pues ahora todas las audiencias ya no hay lectores, son audiencias que además intervienen, interactúan, exigen, reclaman y son críticas, son audiencias críticas. Entonces eso se ha acabado mucho. Entonces yo digo, la academia hace una parte, pero uno no le puede dar a los estudiantes todo esto las preguntas, todo ese proceso ya de investigar y de
proponer temas y poner nueva agenda. Eso lo hacen en la redacción ya con la orientación de buenos directores que sepan sacar lo mejor de cada periodista, ¿no? Catalina. Hola. Repitiendo, Catalina, la profesora Catalina Castellón es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia aquí en Medellín y doctora en historia de la misma universidad. Y recientemente publicó, hace 2 años creo, ¿no?, este libro que estoy leyendo ahora, por esta razón lo tengo aquí presente. Todo viene y todo sale por las ondas, formación y consolidación de la radiodifusión colombiana 1929 hasta 1954. Entonces, Catalina ya trabaja como profesora de planta en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y en este momento también está coordinando la carrera de historia. Y quería preguntar también en este caso, Catalina, ¿cómo llegaste a la radio? No es nada común, digamos, para nosotros los historiadores. Bueno, estamos muy acostumbrados a trabajos sobre la prensa escrita, pero hay muy pocos, y no solamente en Colombia, hay muy pocos historiadores en el mundo realmente que trabajan la radio, viniendo desde el campo de la historia. Entonces me gustaría saber cómo llegó allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y de verdad que es un honor estar acá compartiendo la mesa con 2 investigadoras de la talla de ustedes dos. Pues yo a veces me pregunto también lo mismo y a veces digo, yo no debía haber estudiado historia, yo debía haber estudiado comunicación, debía haber estudiado periodismo. Incluso cuando estaba estudiando la carrera, a mí siempre me ha interesado mucho el asunto de la difusión, por eso me parece genial que este grupo de estudiantes de historia estén haciendo este programa y que tengan este interés y que pues, estén tan apropiados. Yo pensaba finalizar mi carrera y me iba a ir a Barcelona a hacer un máster en difusión de historia. Finalmente la vida cambió, empecé a hacer el doctorado, iba a ser una cosa completamente distinta. Yo cuando estaba en la carrera y cuando entré al doctorado me interesaban los temas que tenían que ver con salud y enfermedad, nada que ver con radio. Y mi tesis iba a ser una historia sobre el río Magdalena, sobre la fiebre amarilla en el río Magdalena. Buen tema también. Excelente tema y me parece pues que ahí está, porque hay unas cosas pues muy apasionantes y muy necesarias de mirar ahí. Pero cuando estaba en los cursos, un profesor nos puso unas lecturas ahí, y fue comunicación, fue radio, y a mí siempre me gustó escuchar radio. Yo pertenezco a la generación, creo, que fue como la generación de la transición, los que fuimos jóvenes y adolescentes entre los 80 y los 90 nos tocó como lo último de todavía escuchar radionovelas, escuchar series, escuchar cosas pues en la familia y con una oferta radial más variada que la que tenemos ahora, que es más informativa y más como de variedades, pero que ya no, muchas de esas cosas que yo escuchaba en mi niñez, eso ya no se escucha ahora. ¿Y se recuerda de algunos de los programas que les gustaba? Sí, claro, yo recuerdo siempre, pues eso puede ser como un cliché también, pero cuando yo llegaba del colegio en primaria, almorzábamos y mi papá se recostaba, yo me quedaba con él ahí como acompañándolo y él escuchaba un programa de deportes que se llamaba Weimar lo dice. Ay, sí. Y después, no recuerdo si era antes o después, era como Calimán o algo así. Que yo Famoso, ayer hablábamos famoso, de eso con sí. Catalina y me sorprendió porque a mí me tocó Calimán y yo soy mucho más, o sea, yo soy vieja y ella es una chica y yo oía Calimán. Y todavía eran los programas de Montecristo, Y Montecristo. que ya no era el radioteatro de La Voz de Antioquia, pero que los grababan en el auditorio de Confama en el Parque de San Ignacio. Entonces eso lo ponían al mediodía y era en la tarde, o sea, era un hábito que había en mi casa, siempre el radio encendido y escuchaba cosas. Mirando, como tratando de hacer los estados del arte y eso, uno se da cuenta
de radio no hay casi que solamente de Radio en Colombia 2 textos muy conocidos, pero no hay casi. Y uno compara, hay mucho de prensa, hay mucho de cine, hay cosas sobre televisión, pero de radio no, y todo el mundo dice, la radio es muy importante, me gustaba escuchar radio, tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia y de mi juventud escuchando radio, y yo pues ahí hay algo en lo que se puede buscar. Entonces realmente fue como ahí siempre como un interés en el área de la comunicación, un interés en la difusión, que paradójicamente nunca he hecho difusión, a pesar del interés. Y puede ahora empezar con nosotros, reunimos esfuerzos y programamos desde 2 ciudades. Sí. Perdón, no quería interrumpir. Y bueno, identificar pues como un tema que podía ser, había posibilidad de trabajarlo pues como desde la disciplina. Y cuenta un poco, me imagino, porque casi nos toca a todo eso, al comienzo el choque enorme de la dificultad de las fuentes, ¿cierto? Sí. ¿O tenía suerte en eso? No, el choque fue grande por lo mismo, porque justo en ese momento Señal Colombia, bueno, que en ese momento no se llamaba Señal Colombia, no, sí se llamaba Señal Colombia, qué pena este enredado, si quieren... No se preocupe. Bueno, la Radio Nacional estaban como en el proceso de organizar la fonoteca, entonces estaba ahí todo, pero no era posible ni escuchar ni nada, o sea, como que vos ibas y te mostraban y si acá está, y uno, bueno, muy bonito que esté, pero no se puede escuchar. Acá en Medellín, a pesar de que fue una ciudad muy importante para la radiodifusión del país, sigue siendo una ciudad muy importante, pero no hay. En las emisoras como más juiciosas con los registros sonoros son paradójicamente no las más escuchadas, o sea, las emisoras culturales, las emisoras universitarias. Entonces en la Universidad de Antioquia hay una excelente fonoteca, pero no hay cómo reproducir ese sonido. Hasta ese momento, o sea, están los discos, están las grabaciones, pero del periodo que me interesa no es posible escuchar eso. Lo que tienen digitalizado y lo que se puede escuchar es de un periodo más cercano, más reciente. Entonces ahí hay una dificultad, porque lo que me interesaba a mí era mirar como los años iniciales de la radiodifusión en el país. ¿Y en la Radio Nacional tampoco encontraste? Sí había, pero estaban en el proceso de organización, entonces no. Justo en ese momento se dio la donación a la Biblioteca Luis Ángel Arango también del archivo de Sutatensa, la misma historia. Así acá están las cartas de los oyentes, que son una mina, pues y además es verla como una parte de la recepción de eso, pero estaban en el proceso de descripción, de catalogación, no se podía consultar. Y lo mismo en otra emisora universitaria en Medellín, en Radio Bolivariana, hay una colección muy grande de música, hay algunas piezas de archivo, de grabaciones, pero básicamente lo que me permitió como tener un acercamiento a ese medio radial fue lo que hay escrito de la radio. Entonces los boletines de programación de la emisora de la Universidad de Antioquia, de la radiodifusora nacional, de Radio Bolivariana, y todo lo que de ese estilo está publicado en la prensa. Entonces un profesor mío en la universidad, un poquito de manera burlona, me decía: pero es que eso es la radio de papel. Y yo, pues sí, es la radio de papel, porque en ese momento no la podemos escuchar. Eso es la tragedia con la radio, ¿no? Entonces, en muy pocos países se grababa sistemáticamente los contenidos, y menos que aún en algunos países donde se grababa sistemáticamente, muchas veces se reusaban los medios de grabación después para otros programas, entonces es muy difícil. Claro. Sí, realmente trabajar la radio
en comparación con otros medios. Sí, tiene esa quizás dificultad. el peor, sí. Por fortuna, Sí. acá en muy poco tiempo hemos avanzado mucho en eso. Entonces, ahorita en la radiodifusora tenemos grabaciones desde 1945, incluso un poco antes. Están a disposición los archivos sonoros del HJCK. Ya se tienen registros sonoros de Sutatesa, o sea, ahorita sí es posible pues escuchar, pero en el momento en el que yo estaba haciendo como la revisión de fuentes, era muy frustrante porque sabía los registros sonoros están, pero no puedo pues como tener acceso a ellos. Entonces fue siempre como el deseo de querer escuchar eso que veía en la prensa, que veía en los boletines, que veía en las revistas. Y lo otro es que, como mencioné ahorita, esos registros sonoros que están guardados y puestos pues como al servicio de la consulta son las emisoras que están como definidas como unas excelentes emisoras, como una programación muy cuidada, muy buena, pero que es claro que no son las emisoras más escuchadas, las emisoras que escuchaba todo el mundo, que tuvieran más alcance. Entonces siempre como la necesidad de qué bueno tener alguna grabación de una emisora comercial. O por ejemplo, a mí este género dramatizado me parece muy atractivo. Entonces siempre como puedo escuchar radioteatros, de los radioteatros del HJCK o de la Radiodifusora Nacional, pero hasta el año pasado, hasta este año, pude realmente escuchar episodios de radionovelas de emisoras comerciales. Entonces, eso es otra cosa. Exacto. Sí, exacto. Y, Catalina, sí, te pregunto, interrumpo porque ¿qué tanto te sirvieron las fuentes o sea, de revistas impresas? Porque en Cromos hemos encontrado mucho registro que acompañaron el surgimiento de la radio, por ser Cromos del 16, y la revista Semana también me parece que hacía un recuento muy detallado de los programas pues más escuchados en la radio, y luego también en la televisión. Además, o sea, ¿qué fuentes utilizaste para documentar esa historia de la radio? Fueron 25 años, son mi periodo. Y entonces en esos 25 años lo que se hizo fue buscar estos boletines que mencioné ahora, que eran en algunos casos permanentes, en otros no eran tan fijos. Y hacer una revisión sistemática de prensa. Con una pretensión de tener pues como referencias de todo el país, pero es muy difícil pues como tenerla. Pero entonces sí, periódicos de Bogotá, periódicos de Medellín, algunos de Cali, algunos de la costa, pues como para tener un panorama así. Y haciendo esa revisión de prensa me di cuenta, y revistas culturales y revistas de estas como más generales. Entonces obviamente Cromos fue una fuente que estuvo ahí. También Semana en la primera época. Otras revistas me encontré revistas especializadas en radio. Entonces, Micro, que es una joya. Año que tuvo varios momentos. Entonces tuvo una época, en los 40. Ahí interrumpió una parte porque el director, por ejemplo, ahorita que hablaban de periodistas, de personajes, a mí, y de conexiones entre medios, hay un personaje que a mí me parece encantador, que es Camilo Correa. El director de Micro, pero a la vez él fue un empresario del cine, el fundador de Procinal, también era un crítico de radio en El Colombiano, tuvo una temporada en Bogotá cuando estaba con lo de Procinal y escribía también columnas. Entonces ahí uno también ve pues como esos nexos que hay entre los medios durante buena parte pues, del siglo XX. Y además es muy bonito que hayan desde la prensa dejado testimonio de lo que estaba pasando en medios hermanos, que son la radio y la televisión.
Sí. Para la década de los 50 y de los 60 hay otro periódico especializado ya no solo en radio sino en espectáculo que se llama Pantalla. Y es también, ese no lo he mirado pues como con mucho juicio porque se me... ¿Aquí de Medellín o de Bogotá? Es de acá de Medellín, está solo lo he visto referenciado en la colección patrimonial de la biblioteca de AFID, está en muy buen estado, es un periódico pues que uno también piensa qué está pasando en una ciudad en esa época para que se dé el lujo de tener un periódico especializado en espectáculo. Sí. Porque es televisión, es radio, es también como todo lo que a nivel de los teatros, pues, con estas revistas como Cromos y Semana y con la revisión de prensa me di cuenta de algo. Uno ahí está como muy pescando en río revuelto, porque es mucho tiempo y un periódico, pues, todos sabemos lo que es revisar prensa. Pero empecé a darme cuenta que hay unas páginas especializadas o en radio o en espectáculos. Entonces es una maravilla porque está la crítica, pero está también las programaciones. Y lo que se da uno cuenta es que esos periódicos, esas revistas o esa información impresa se vuelve como en una especie, pues por un lado, hacen la crónica de cómo se consolidan esos medios, pero a la vez hacen una especie de pedagogía para el público. O sea, es la prensa, las revistas y los periódicos, a la vez que el radio, las mismas emisoras, los que le enseñan a la gente a ser oyente. A mí eso me pareció... Una labor de formación del público. Sí. Y casi siempre desde un género de crítica. Pero no solo, también de enseñarle este aparato, que en 1929 no era así. Eso, cómo diablos eso se manipula para que yo haga algo y pueda escuchar una voz en español o en alemán o en italiano, o cómo hago con unos circuitos y unos tubos y un micrófono o algo similar para que yo hable y al otro lado del mundo o al otro lado de la ciudad o en la otra cuadra me puedan escuchar por una cosa parecida a esta. Eso lo aprendí a la gente por las revistas tecnológicos salían y trabajando sobre los temas que después, ¿no?, forman este estudio, este libro, ¿hay cosas que te sorprendieron como resultados? Cosas que no habías esperado encontrar o particularidades de la radio que en Colombia que no esperabas encontrar? Pues la verdad, para mí todo fue una sorpresa. Por ejemplo, eso de darme cuenta que tenía que, o sea, uno como historiador sabe que hay temas que hay que acercarse a ellos como por los lados, porque es muy difícil encontrar como las fuentes directas que te hablen de ellos, pero enfrentarme a eso fue una primera sorpresa. Y encontrar después, ver el tipo de datos que esas fuentes me daban, o sea, como que cada periódico, cada revista o cada fuente que trabajaba me sacaba como un montón de temas nuevos, como de cosas que yo decía, bueno, yo después terminé también como con una lista de temas posibles de seguir trabajando después. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo el medio radial se vuelve un escenario tan interesante, por ejemplo, para el trabajo de las mujeres. Sí, exacto. El trabajo de las mujeres como locutoras, el trabajo de las mujeres como radioactrices, como cantantes, o sea, como un campo legítimo y respetable de trabajo en una década como los 30. O sea, para mí fue muy bello ver en una revista que patrocinaba Bayer, que era especializada en radio, ver concursos de las mejores locutoras de Bogotá. Y era combinar, pues, como que fueran bonitas, pero que tuvieran una voz bonita y que también fueran muy buenas locutoras. Es un precursor, en realidad, de los tipos de shows que estamos viendo ahora, ¿no? America's Got Talent, etc. Entonces, en realidad, es algo muy parecido que pasa en los años 30. Y allá hay una puerta abierta
para gente común y corriente y no solamente para aquellos que ya tienen un cierto capital cultural o algo así. Realmente fue algo muy mediatizado, aparece en los diarios de la época y de vez en cuando surgen allá estrellas que más tarde, ¿no? Se van para el cine, etc., ¿no? Entonces, en muchas partes, y en este caso en Colombia no lo conozco bien, pero en algunos como México o Argentina, allá claramente el circuito de las estrellas, ¿no? Grandes, que nosotros hoy en día lo conocemos desde más bien de la televisión o desde la música, muchas veces empieza con la radio, ¿no? Con la radio, la popularidad del tango, por ejemplo, ¿no? Realmente masiva. Y los primeros grandes ídolos del cine argentino, con muy pocas excepciones, vienen de la radio. Entonces, el impacto en los años 30 es impresionante, ¿no? Sí. Y libretistas encontraste. Tengo idea de una Ibáñez que es la muy importante, Ana María Ibáñez, Ana María Montaña es es exalumna de la Javeriana, hizo la tesis sobre la abuela. Ibáñez, que era libretista. Sí, pues es eso, como que es un campo en una época donde pues todavía las mujeres, o sea, como que era de verdad un espacio para que la mujer moderna pudiera hacer lo que quisiera. Entonces, ante el micrófono o detrás del micrófono, con adaptaciones, con guiones, con pues como un trabajo profesional, a pesar de que todavía no habían los estudios profesionales en esas áreas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me parece pues como sorprendente, porque parece un tema no superado, es cuando se encuentra, o sea, como toda una serie de discusiones que hay alrededor de la música, de las músicas tropicales y de crítica musical y crítica radial, o sea, como la música y los programas que programan cierto tipo de música. Y uno escucha, yo a veces leía esos comentarios y eso perfectamente, o sea, eran comentarios sobre porros o cumbias, pero son exactamente los mismos argumentos que en este momento mucha gente hace sobre el reggaetón, por ejemplo. Sí, yo decía, pero los mismos prejuicios. Exactamente los mismos prejuicios. Y como una crítica que es de gusto tiene unas connotaciones morales que en muchas ocasiones son como devastadoras, porque son descalifican pues como muy feo a las personas que tienen ese gusto. Yo interrumpo ahí porque casualmente en una revisión que hice de la revista Semana de la primera época, del 46 al 61, me centré en las cartas de los lectores, en la sección de cartas del lector, y las polémicas más interesantes tenían que ver con la música, con el vallenato, pero el porro era diabólico, y escribían intelectuales, ahí Terciaron o un Hernando Telles, entonces había los lectores que reclamaban que esa música diabólica, negra, de negros, que eso que se estaba bailando, que era, iba contra la moral, tal, y otros defendían y atacaban, pero veía unos intelectuales con unas posiciones muy clasistas, cuestionando estos ritmos del Caribe, sobre todo, desde la moral. Y es fascinante seguir esas polémicas, porque también se va marcando como lo regional, los acentos regionales, como el centralismo en relación con la periferia, ¿no? Exacto. Y otra cosa que me llamó la atención es como la importancia que estos géneros dramáticos o de dramatización, los radioteatros, las radionovelas, las series, tenían en la programación, pues, y que fue como una presencia muy fuerte hasta, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, pues en los 80 no tan fuerte, pero fue como una presencia siempre muy fuerte ahí, desde los 40. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y con ciertas características también, creo, ¿no? Entonces es un campo muy abierto, en el sentido de que allá se cristaliza una tradición latinoamericana, creo, ¿no? De la radionovela.
y se ve también en el flujo de los programas, ¿no? Un programa importante en un país probablemente se va a adaptar en otro país. Y en varias documentaciones y tesis sobre todo se mencionó que en estos días, estamos hablando de los años 40, finales de los 30, 40 hasta los 50, algunos radiodifusoras están exportando los libretos en kilogramos. Entonces, los más exitosos. Tú mencionaste uno de los ejemplos más impactantes, el derecho de nacer. Sí. Ayer. Entonces, si quieres explicar un poco qué tipo de programa fue eso y de dónde viene el éxito a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, bueno, yo creo que es el paradigma del melodrama latinoamericano. De alguna manera creo que eso marca como el canon de lo que es ese tipo de narrativas. Y es una radionovela cubana que se estrena en Cuba en el 48 y muy rápidamente es muy bien recibida por la audiencia en Cuba y empieza a ser como un periplo por toda América Latina. Acá en Colombia se estrena en el 51 y tuvo reemisiones varias. Y la primera vez que se transmitió acá, pues desató una polémica por el tema, porque es un hijo por fuera del matrimonio, se llama el derecho de nacer porque plantea el tema del aborto. Entonces, pues la mamá lo quería, no lo quería tener, pero finalmente lo tiene y es ese hijo que inicialmente era no deseado, contándole su historia a una paciente y bueno, como toda una cosa de, pues como si ese niño no hubiera nacido, no se hubiera convertido en el médico, porque es un médico, o sea, no es cualquier profesional, es un médico que él es. Entonces, pues como una novela, una historia muy trágica, pero también edificante. Pero lo horrible de la novela en esa época era que planteaba pues como abiertamente el tema del aborto, eso tuvo censura, tuvo de todo, pues se procuraba que no estuvieran niños, pues como que fueran horas que los niños no estuvieran cerca o bueno, miles de cosas. Pero lo interesante también con esta radionovela es que también muy rápidamente tuvo adaptaciones para el cine. Entonces se estrena en el 48 para radio, pero en el 52 se hace una versión para cine en México, después en los 60 se le hace otra, después empieza a tener versiones para telenovelas y también tiene adaptaciones para libros. Sí, ayer hablamos de Cromos, la publicó como libro. Como libro. Y bueno, lo más reciente es Silvia Galvis, que ya murió, la periodista y escritora, hizo una novela deliciosa que se llama Sabor a mí. Me acabo de acordar. Sabor a mí, que ella recuerda la época, ella en Bucaramanga. Silvia Galvis es hija, obviamente, de Galvis, el dueño de Alejandro Galvis de Vanguardia Liberal. Y Silvia Galvis, en una familia de clase alta, muy burguesa, escuchaba con las empleadas del servicio, ella desde niña, esta novela, y entonces va contando una historia paralela y parecida a la situación del dramonón de Félix B. Cainet, que es el cubano que la escribió. Entonces esa es como otra lectura de ese famoso radioteatro, esa famosa radionovela. Eso vale la pena una tesis doctoral. Sí, pero solamente y todas las historia versiones, como dices tú, y cómo fue recibida, la recepción que tuvo en los distintos países. Exacto. Porque para la iglesia era, o sea, la iglesia, yo estoy segura que a más de uno excomulgó en pueblos por escuchar el derecho de nacer, aunque no, pues como el final es feliz, es edificante, como dice Catalina. Allá es digamos, también es una puerta abierta para el estudio de las emociones realmente, ¿no? Entonces es uno de los asuntos que dejan una huella realmente muy visible a través del tiempo y uno puede estudiar cuáles son los elementos exactamente que causan tanto fascinación, pero también miedo y estupor, ¿no?
incluso también como de las sensibilidades, pues porque es algo que lo ha señalado Jesús Martín Barbero, que lo señala Monsiváis en sus textos, pues como de alguna manera estas radionovelas fueron como la educación sentimental de muchos latinoamericanos. Entonces sí es pues como muy interesante tener, o sea, y eso de alguna manera son como productos culturales bastardos, pues porque eso es como muy popular, eso es como muy de mal gusto, pero finalmente son cosas pues que son muy bien recibidas, con las que la gente tiene mucha afinidad, con los que la gente tiene pues realmente unas memorias compartidas muy fuertes. Hay un poder evocador pues también muy bonito cuando uno menciona pues como los nombres de estos programas. Entonces yo creo que eso no puede pasar pues como, o sea, no se puede pasar por alto. Ahí hay que ponerle no se cuidado. puede despreciar, no se pueden despreciar las telenovelas, que son las que reemplazan el éxito de las radionovelas, las telenovelas mexicanas y venezolanas. Sí. Y nos tocó también ver en la infancia. Exacto. Ahorita, Gisela, que me preguntabas por cosas que me habían sorprendido, me acaba de venir esto que me llamó mucho la atención, fue cómo un medio como este en ese periodo tan inicial empieza también a modificar como los referentes sensoriales de la gente. Y entonces pues como, o sea, son ruidos que en un momento no estaban, o sonidos que en un momento no estaban y empiezan a hacerse persistentes. Y uno ve en las páginas de la prensa cómo las comunidades se organizan y emprenden campañas contra el ruido. Campañas contra el ruido en Medellín, en Bogotá, en Cali. Y el ruido son los radios a altas horas de la noche, son las vitrolas y imponen multas, horarios. Entonces uno dice, ¿en serio? De verdad es ahorita pues todos tenemos un nuevo radio transistor en el celular. Todos andamos pues como con un radio en el bolsillo. Todos tenemos un radio en la casa, pero porque en los 40, incluso en los 50, vuelven a aparecer campañas contra el ruido, y el ruido son las bocinas de los carros, los radios, y todos estos artefactos. Eso fue una cosa pues que yo no me imaginaba, pues, y ahorita viendo la programación del Congreso, justamente esta hora, en otra sala, hay una ponencia sobre el ruido. Entonces, cómo nosotros como historiadores nos estamos abriendo cada vez más al terreno de lo sensible. Exacto. O sea, ya no es solamente lo visual, en historia los estudios históricos han tenido pues como una gran fortaleza en lo visual y en lo audiovisual, pero lo sonoro siempre se ha perdido. Pero ahorita desde muchos francos nos estamos acercando pues como a ese tema, y a mí eso me parece pues como muy valioso también. Exacto. Sí, eso pensaba. Catalina, y te pregunto, ¿la publicidad te ha interesado? ¿Has mirado ese discurso paralelo de la publicidad en la radio? Y ahí que también hay mucha escenificación, ¿no? Mucha dramaturgia en la publicidad. Sí, pero también hay unas cosas muy interesantes, y es, por ejemplo, ya no recuerdo, pero creo que es Philips, que para mostrar que un radio no es complicado, pone a una señora al lado, a una señora con un niño. Y en las primeras publicidades siempre se veía, era un señor muy serio, como en un laboratorio o algo así, manipulando cosas. Entonces cuando empieza a perfeccionarse el diseño, pues como en toda esta línea del diseño industrial en los 40, en los 50, que los objetos no son solamente útiles, sino que son bellos, bellos y fáciles de manejar. Entonces la manera que eso quede claro es con una señora, con una mujer muy bien puesta, muy bien arreglada, y un niño al lado, para que no quede duda, pues que es tan fácil que una mujer lo sabe. Pero esa sería como la representación de la radio, pero las cuñas, tú has trabajado, se pueden encontrar cuñas de radio donde encuentras a los mismos actores de radioteatro haciendo las cuñas, ¿sí? Lo que decía ahorita, no
no el registro de la cuña, pero sí la crítica a la cuña. Porque lo mismo, así como hay crítica a la música, hay crítica a que las cuñas son de mal gusto, los locutores no pronuncian bien, las acompañan de música vulgar, o están usando la música sin el permiso de los intérpretes, porque en ese momento todavía no estaba pues como Saiko y Asimpro y todas estas cuestiones pues como de propiedad intelectual sobre la música. Entonces hay mucha crítica, incluso también como decretos que prohíben las cuñas comerciales y las dejan solamente pues como con lectura así muy aséptica de lo que es el producto y ya, pero no he tenido la posibilidad de para este periodo escuchar cuñas. Y es una lástima pues porque cuando uno ve como toda esa prevención y esa crítica uno dice, pero a ver, ¿cómo es que sonaba eso tan horrible? Pero ¿qué era lo censurable ahí? Bueno, yo sí quisiera como retomar un punto que se había tocado hace un momento, y es el de las diferencias o las conexiones que hay entre el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la historia, y pues como resaltar que hay unos géneros periodísticos que sí permiten pues como un ejercicio más reposado, un ejercicio más de verificación de fuentes, de tener en cuenta pues como que la fuente tiene pues como esa característica indiciaria que no es total, que es necesario complementarla, contrastarla con otras fuentes para tener pues como un panorama más completo, y que eso lo ve uno como muy claro en las crónicas, por ejemplo, en las crónicas escritas, en las crónicas de televisión, en las crónicas incluso de radio, aunque no son pues como tan numerosas como las otras. Tienes razón, Catalina, ese es lo que llamamos el periodismo narrativo, que incluye la crónica, el reportaje, la entrevista en profundidad. Y claro, esos géneros requieren más tiempo. Yo hablaba de cuando los periodistas nos toca atropellar un poco la información porque estamos trabajando con la presión de sacar la noticia. La noticia sí es el género más complicado, el más exigente por eso, porque hay que ser muy eficaces, muy precisos y rigurosos en muy poco tiempo. Pero por suerte existen estos otros géneros que igual se practican también en el día a día, la crónica del día, pero en las revistas culturales o en los suplementos se puede leer crónicas, reportajes que son resultado de un seguimiento largo y de un trabajo ya muy cuidadoso de escritura. Entonces ahí es cuando nos encontramos los historiadores, los literatos también, y los periodistas con un mismo objeto de estudio, quizá escribiendo una historia ya con toda con la verificación necesaria de datos, la documentación exhaustiva, juego de fuentes, y ya cada uno en su lenguaje. Y hay periodistas incluso que manejan esas tres maravillosamente. Ahora hablamos de Juan José Hoyos, que hace la novela, el reportaje, la crónica, o Arturo Alape, por ejemplo, que era escritor, sí, también, pero igualmente era cronista, y el Bogotazo, eso es una gran crónica del 9 de abril, muy documentada con el rigor, ¿no?, del investigador, pero él tiene ahí una manera propia de narrar con su mirada subjetiva esa historia de 9 de abril. Entonces, y hace un momento mencionabas que los periodistas eran un poco como los historiadores del presente, pero yo no sé si estaré diciendo una barbaridad, pero yo a veces siento que los historiadores somos como los reporteros o los periodistas del pasado también, en la medida en que estamos dando cuenta de unas cosas que no tenemos acá, en los que no tenemos referentes, pero ahí somos algunos más audaces que otros en buscar la manera de dar cuenta de hechos o de procesos del pasado con fuentes que buscamos y le contamos a la gente del presente cómo vivían, cómo sentían, cómo
muchas cosas. Sí, es muy válida esa paráfrasis, los periodistas somos los historiadores del presente, e incluso los periodistas también hacemos crónica histórica, solo que ahí sí creo que nos tomamos más licencias para recrear, ¿no? Porque entonces uno recrea, pero sabiendo que no se puede inventar nada, y en eso la crónica histórica, cuando uno valora una crónica histórica, mira que todo sea verificable, que todo haya sido cierto, y entonces ahí y hemos tenido figuras en eso, como Alberto Donadío y Silvia Gálvez, que mencionamos antes, que ellos a la limón, ellos escriben unos libros maravillosos que son crónicas históricas como Colombia Nazi o El Jefe Supremo, que ya es el gran reportaje de Rojas Pinilla, pero con una documentación de archivos muy juiciosa y algo de recreación, pero a veces ya, por ejemplo, Silvia Gálvez sintió la necesidad de desplayarse y de ser muy crítica, porque ella era muy satírica, y escribió, por ejemplo, el libro de Soledad, de Doña Soledad, y esa novela es maravillosa, de Soledad Román, de Núñez. Esa es la novela más deliciosa de la regeneración, para mi gusto, que retrata el periodo de la regeneración, con una ironía, sí, pues, devastadora, que ella es tiene un humor muy fino, y recrea esa época sin ninguna reverencia, por supuesto, por Núñez y Doña Soledad. Entonces, pero ahí ella pudo haber optado por hacer la crónica, ¿no? Un retrato histórico a la manera no tradicional, pero ella prefirió tomarse todas las licencias y con una documentación juiciosísima hacer una novela de carácter, ¿no? De personaje. Entonces ahí es donde tenemos que, digamos, ser más libres en el ejercicio, tanto historiadores como periodistas y literatos, y digamos, transgredir esas fronteras. O sea, esto es un territorio compartido, porque tenemos el mismo objeto de estudio, el pasado, el presente. Sí. No, nosotros estamos invadiendo cantidades de campos realmente que fueron muy ajenos. Los historiadores no lo hacemos casi de rutina, ¿no? Todos, cuando alguien empieza con nuevos tipos de estudios invadiendo, no sé, a la física, por ejemplo, ¿no? Se interesan de repente la historia de la física, y muchas veces no teniendo muchos conocimientos de la física misma. Entonces, los que son físicos de verdad al comienzo les preguntan, bueno, ¿de dónde vienen estos invasores o con qué quieren producir qué, ¿no? Pero por esta razón no tiene mucho sentido, creo, ¿no? Hacer una barrera fija entre campos de investigación, aun cuando somos conscientes de obligaciones distintas que tenemos en el trabajo mismo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si un historiador no escribe demasiado bien, eso es una lástima, pero no es fatal. Entonces, mientras si un periodista que trata de apelar a una audiencia muy grande, si él no sabe escribir, eso sí es fatal. Entonces, sí, es un desastre. Es como para buscarse otro trabajo. Pero por esta razón no se están midiendo, la calidad de los trabajos se están midiendo con esquemas de evaluación muy distintas, y allá detrás de eso es un asunto disciplinar realmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podemos aprovechar de la producción, ¿no? De otras partes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir a alguien que me pregunta cuál sería el libro más o mejor como para entender algo como la República de Weimar en Alemania, no me ocurre, en realidad no me ocurre un buen libro de historiadores, me ocurren cantidades de novelas que realmente son una introducción buenísima para entender el clima, las ansiedades, ¿no? Y una situación ya muy tensionada antes de la gran catástrofe que es el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, para entender eso... O los dibujantes, exacto, ¿no? O las películas. ¿no? Entonces, allá hay cantidades de productos, si quieren, ¿no? Producidos no por historiadores, pero de cineastas, de literatos, de novelistas, lo que sea, periodistas también muy buenas de la época. Y muchas veces, ¿no? Para alguien que quiere empezar
¿no? Desarrollar una noción sirve mucho mejor que lo que trabajamos nosotros. En algún momento, si alguien realmente quiere estudiar eso como historiador, bueno, hay que leer los demás historiadores, pero para una visión global y un sentido de una época, nada mejor, creo yo, que los literatos y los novelistas. ¿No? O sea, claro, No, y en cuanto a invadir campos, pues los periodistas somos expertos porque tenemos que estar dando cuenta de todos los temas, así no sepamos. O sea, el arte de nosotros está en saber quién sabe y en buscar al experto que nos explique y contar esa historia. Pero de todas formas sí sentimos un poco de temor. Yo sentí mucho temor cuando, por ejemplo, publiqué el libro de A Plomo Herido y yo pues como para curarme en salud y no ser atacada por los que son realmente historiadores, yo soy periodista. Entonces el subtítulo es Una crónica del periodismo en Colombia, 1880-1980, y creo que era una manera pues de mostrar que esa iba a ser mi crónica subjetiva, como manejamos el género, y donde no iba a ser una historia políticamente correcta, ni ortodoxa, ni nada que se le parezca, era mi versión de esa historia del periodismo, contada a mi manera. Entonces eso, digamos que me protegió un poco, pero hoy en día, eso ya fue hace 10 años, hoy en día creo que hay más libertades, se pueden transgredir estas fronteras con más libertad, porque por suerte ya, así es que evoluciona el conocimiento hoy, es juntándonos, cruzando disciplinas, y eso es, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, sin miedo. Y lo mismo, pues sí. Y no sentirnos menos que otros. No, porque no lo somos, y muchas veces están los temas ahí, y si el que se supone debe abordarlo no lo aborda y otro lo quiere hacer, ¿por qué no? Es que no hay objeto despreciable de investigación, todos los objetos son igualmente valiosos. Así, pues digamos, ese es un principio que tengo yo con mis estudiantes. No me importa que escriban, porque todos los temas son importantes, es el enfoque en última lo que interesa, son las fuentes que va a conseguir y es lo revelador que puede contar de esa historia, pero todos los temas son valiosos, y estos temas que hemos hablado, que son de microhistoria, ¿sí? Esos microcosmos que están en una esquina, que están en una calle, en un barrio, y que para mí son una beta de historias maravillosas. Eso también es el objeto de un historiador. Exacto, y va a ser una fuente para los historiadores que se van a ocupar del tema, ¿no? Se convierten casi inmediatamente en una fuente histórica. Exactamente, y entonces en eso la crónica, como yo la entiendo, que es el género que más he trabajado, que he tratado como de recoger también en la tradición del periodismo colombiano, esos grandes cronistas, sobre todo urbanos, ¿sí? Como un Felipe González Toledo en Bogotá, o Jiménez, José Joaquín Jiménez, que en realidad eran novelistas, eran grandes escritores, pero y a veces ficcionaban, y eso estaba permitido, se permitían esas licencias en la época. Pero entonces a mí me ha gustado mucho recoger esta tradición de la crónica, y eso, digamos, un cronista está haciendo es microhistoria, porque es que un buen cronista, un Felipe González Toledo te hace una crónica maravillosa en una tienda, la historia de un bar, ¿no? Con sus personajes, su historia, su cotidianidad, y eso es el don de un cronista, es saber sacar historias de un lugar, ¿no? de un lugar que ve como un microcosmos, y ahí desentierra todas sus historias. Entonces en eso, digamos, coincidimos en la mirada que podemos tener el historiador, el literato y el periodista. Y ustedes suelen tener la ventaja de que eso es tiempo presente. Entonces ustedes tienen la ventaja de entrevistar con más facilidad que nosotros, que miramos más hacia atrás. No te creas, a mí por ejemplo me encanta una línea de la crónica, toda la crónica que es de memoria, y la revista Directo Bogotá tratamos también de tener esos temas del patrimonio. Entonces cuenta la historia de un edificio patrimonial, o sea, el edificio Peraza, que está ahí al frente de la estación de la Sabana, y es de los años 20. Entonces obliga a irse, o sea, buscamos mucho también como lugares de identidad patrimoniales
y esa crónica histórica los obliga a ir a los archivos de prensa y asimismo a buscar las fuentes vivas que puedan encontrar para hablar sobre estos lugares patrimoniales. Entonces también estamos siempre con el retrovisor puesto, no creas que, porque eso le gusta mucho, ¿no? Porque a la gente, sobre todo la gente, los jóvenes y la gente mayor se identifica mucho con estos temas de la historia, ¿no? De las tradiciones, ¿Eso es algo recién o siempre fue así en tu experiencia? No, yo siempre he visto que este tipo de crónica en el periodismo siempre vuelve sobre usos y costumbres, tradiciones, y eso le encanta leer a la gente, un poco esa historia cotidiana, y el género que lo vehicula mejor es la crónica. Sí. Muy bien, ¿terminamos aquí? Sí, llegamos a un buen punto, pero ¿O ustedes tienen alguna inquietud? Que hay que terminarlo. Sí, no, entonces sí. Si querían, si dejamos algo que... No, sí, no, está yo creo bien. que... Listo. Yo quería que de pronto, como para terminar, hablar un poquito de la experiencia aquí en el Congreso, cómo les pareció. Así, no sé si... yo puedo decir algo de... ¿Sí? Y profe, por favor, despedir el programa. Muchas gracias a nuestras invitadas. Ya, ok, listo. Bien. Entonces continuamos, 1, 2, 3. 5, 4, Ya. 3, 2, 1. Ya, muy bien, entonces les recuerdo que hoy estamos programando desde la ciudad de Medellín, desde el Congreso Colombiano de Historia, y quisiera terminar este programa preguntando a nuestros dos invitadas a ver, ¿no?, cómo les pareció, cómo les fue en el Congreso, qué fue más que disfrutaron estando aquí. Para mí fue la primera vez en el Congreso y espero seguir viniendo. Y más porque tú nos comentaste ayer que era la primera vez que se hacía la mesa de historia, ¿no?, y medios, de historia y medios. Entonces me parece que Gisela ha sido, vamos, está liderando como estos encuentros, y creo que ya en adelante voy a ser fija para esta mesa de historia de los medios, y el tema del conflicto de la memoria me parece clave y que nos vincula también lo que venimos hablando a estas profesiones que estamos mirando en la historia, y que es muy necesario empezar a contar historias de víctimas, victimarios, pero con este contexto de país y sin perder lo internacional. Y me pareció muy interesante el relato que nos hizo el profesor de esta masacre en Sudáfrica, y que tenemos que ver y bueno, las experiencias en El Salvador, y en otros países, que este proceso colombiano es muy sui generis, sí, muy particular, pero tenemos que empezar a comparar, a hacer historia comparada también con otros países que han vivido procesos de posconflicto, porque es muy aleccionador escuchar qué ha pasado allá, y que no estamos solos con este tipo de problemas. No, y que tenemos que tener presente también consecuencias. Las maras en El Salvador un poco fueron resultado de un proceso de posconflicto más resuelto, y que se puede replicar aquí en Medellín, como se ve. O sea, incluso ese es un tema que ha preocupado a algunos, de ver los paralelismos entre las pandillas y las maras, ¿no? Y con modus operandi hasta muy parecidos. Entonces yo pienso que este tema nos va a convocar durante los próximos años, porque este proceso va a ser a 20 años por lo menos, y tenemos que trabajar, digamos, más articulados, y no solo mirándonos el ombligo en este posconflicto, sino mirando cómo ha sido la experiencia en otros países, y aprovechando de todas las metodologías para realmente, pues esto de que el Basta Ya Medellín, me pareció esto maravilloso, que este informe de Basta Ya, no lo he leído, pero lo voy a leer, y que ojalá ya Basta Ya Montería, Basta Ya Buenaventura, Basta Ya... Sí, de distintas ciudades que han sido foco también del conflicto. Entonces yo pienso que a partir del próximo
encuentro, creo que va a haber incluso más dinamismo en esto de mirar nuevas maneras de aproximarnos al tema de la memoria del conflicto. ¿Y Catalina? Bueno, yo he estado pues como muy involucrada con el Congreso desde la misma organización, con profesora Gisela en la coordinación de la mesa de Historia y Medios. Lo primero es pues como lo que decíamos ayer, lo satisfactorio que es ver tantas personas interesadas en estos temas, en que se unen estas dos disciplinas, estos dos oficios, la calidad de los trabajos que se están haciendo y en general ver, o sea, yo creo que este congreso, la cantidad de asistentes, la cantidad de ponentes, lo que nos está mostrando es pues como lo obvio que sabemos nosotros, que la historia es una disciplina que tiene pues que es por definición interdisciplinar, pero es muy evidente en la variedad temática que se está discutiendo. Y lo que se ve es una profesión que a veces es como tan criticada, tan incierta en términos profesionales, pero lo que se está viendo es que es una disciplina muy vigente, muy activa, muy viva, donde se están discutiendo asuntos muy importantes y que de verdad estamos tomando como una responsabilidad con este momento en el que estamos todos involucrados y donde tenemos mucho por aportar y por trabajar en conjunto. Entonces yo creo que es pues no sé, yo salgo como muy con muchas ganas de seguir trabajando, además que los congresos para mí son también como el espacio de reencontrarse con los compañeros de estudio, con los colegas, entonces sí, es un espacio pues como muy positivo y ojalá sigamos teniendo más congresos. Y yo quisiera agregar es que también como primípara aquí en este congreso, porque no frecuento estos espacios, me sorprendió ver que los temas son de debate contemporáneo, ¿no? Que el debate público y que el historiador entre a participar en el debate público, que son los congresos a los que yo más frecuento como periodista. Entonces eso me sorprendió y me parece, y la calidad de los expositores, ¿no? Que nos muestran que el historiador tiene que estar ya presente en la discusión pública y ser, ¿no? Y el momento es muy contemporáneo, el reclamo, y que esto para las juventudes es una opción también importante, de ser más partícipes en la democracia que exige esto, movilizar opinión, argumentar y tomar partido por lo que está pasando. Con esos dos voces llenos de optimismo, terminamos la programación de autores de historias desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias a las dos invitadas, la profesora Catalina Castellón de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la profesora Mariluz Vallejo Mejía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Gisela. Gracias a ustedes. Gracias. Los burgueses recuerdan el hambre de sus padres y todo lo que hacen.